Buenos días, buenas tardes, Justin. Vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a ver lo que es símbolo, ¿ok? Entonces voy a compartir la pantalla para que usted pueda ver exactamente el video, ¿ok? Me permite un momentito. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, no me había escuchado hace ratito. No sé si me escuché hace ratito. Ok. Señor, no le escucho nada. No me escucha. Yo sí lo escucho a usted. Es que se le escucha muy lejos de la bocina. Ah, no sabía. Bueno, voy a tratar de no estar tan lejos entonces. Vamos a ver el video. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy y para que usted pueda verlo Ahí está. exactamente. Ahora sí. Ajá. Y el Yo era el que símbolo. estaba mal. ¿Recuerdan lo que usted. dijimos del icono? Dijimos que vamos a continuar hablando. Vamos a ver icono, índice y símbolo, por favor. Ya inició Londi. Supuestamente tenía que ingresar, pero no sé por qué no ha ingresado. Ah, es que me dijo que le dije que nos conectáramos. Ahorita de pronto ya se va a comenzar a conectar porque le dije que a las 2:05. Ah, bueno, entonces voy a Ajá, esperar. para darle tiempo. Ajá. Va, esperen, me va a dar tiempo. Le voy a escribir. Ok. Hablando de Señor, fíjese que yo ya tengo unas tareas hechas de usted. Señor. Ya le contestó ella. No, todavía no. No. ¿Qué le iba a decir? Fíjese, señor, que en lo que hacemos en Polonia, yo ya tengo unas tareas hechas suyas. ¿Cuál? Vamos a ver, ahorita le digo. Ya tengo hecha la tarea de los mapas. Ah, va. Ajá, oraciones remembers y oraciones omnimembers y oraciones adjetivas. Ok. Oye, ahorita ya lo voy a habilitar en la plataforma ya ahorita en la tarde esta y para que pueda bien estar habilitada la del día de hoy. ¿Cuál es la de hoy? La de adjetivas, ¿no? Exactamente. Pero, señor, una cosa que yo no entendí, ¿teníamos que subrayarlas o solo escribirlas? No, solo escribirlas, porque las oraciones son así, solo escribirlas. Ah, ok. Y fíjese que, espérame.
Ay, este no es el cuaderno. Ay, ¿dónde está mi cuaderno? Hay una que no pude hacer, señor. ¿Cuál? ¿Cuál fue la que no pude hacer? Ah, ahí está el No, ya. no la encontré. Fueron las de escribir 5 oraciones que contengan sujeto y predicado, también que tengan el modificador del sujeto y núcleo del predicado. Ah, sí, el modificador de sujeto y núcleo de predicado. Sí. Ajá. Esas fueron las que no entendió. No las escribí. Ajá, no las entendí. No las entendió. Va. Entonces, Ajá. si quiere, miremos otra vez este tema, retomemos este tema, porque es importante que sepan bien y no estar pasando a otro tema hasta que no lo sepan. Eso no. Okay. ¿Okay? Así Londi también se conecta con nosotros. Permítame, pues voy a volver a explicar eso. Ok. Pero, Miss, pero yo tengo como 3 semanas de no recibir clases. Sí, Londi, yo lo sé, hasta ahorita pudo, ¿verdad? Bueno. Sí. No se preocupe, estábamos viendo la oración, ¿sí? Tengo que escribir. No se preocupe, ahorita le voy a decir, vamos a ver, estamos viendo la oración, ese fue el tema hace 15 días, pero no le quedó claro todavía a Justin, entonces voy a volver a retomar el punto, ¿verdad? La oración, vamos a ver en la oración el sujeto y a reconocer cuál es el núcleo del sujeto. Vamos por El predicado. Eso ya lo vimos, Miss. Ajá, pero a Justin no le quedó claro el tema. Ah, muy bien, está bien. Ajá, entonces por eso vamos a volverlo a ver, para que quede bien, ¿verdad? Vamos a ver, oraciones, núcleo del sujeto y núcleo del predicado, ¿ok? Hola, en este video vamos a ver el tema específico del análisis. Entonces voy a compartir pantalla. Si surgen dudas, me van diciendo, por favor. Ok. Análisis sintáctico que es el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Nosotros sabemos que las oraciones bimembres son aquellas que tienen dos elementos, dos miembros. Estos dos miembros son el sujeto, que respondía a la persona que realiza la acción que se describe en la oración, y el predicado, que describe la acción que se realiza en la oración. Dijimos que el sujeto responde a la pregunta ¿quién? Y el predicado responde a la pregunta ¿qué hace? Lo que vamos a ver en este video es que, así como las oraciones se dividen en sujeto y predicado, es decir, tienen diferentes elementos adentro de ellas, tanto el sujeto como el predicado también van a tener otros elementos adentro de ellas. Y estos elementos los vamos a tener que nombrar. El elemento más importante que tiene tanto el sujeto como el predicado es lo que vamos a llamar núcleo. ¿Qué es el núcleo? Entonces, el núcleo es la palabra más importante de una construcción. Estas construcciones pueden ser tanto el sujeto como el predicado. Veamos esta oración. Cristina canta. Primero tenemos que marcar cuál es el sujeto, haciéndonos la pregunta ¿quién? ¿Quién canta? Cristina, muy bien. Ese va a ser nuestro sujeto, así que lo marcamos con una S de sujeto. Y ahora tenemos que descubrir cuál es nuestro predicado, es decir, cuál es la acción que se realiza en la oración. ¿Qué hace Cristina? Canta, muy bien. Así que vamos a marcar a canta como nuestro predicado, con una P de predicado. Y como esta oración tiene tanto sujeto como predicado, vamos a poner que es una oración bimembre. Una vez que ya tenemos analizado esto, tenemos que ver qué tiene adentro el sujeto y qué tiene adentro el predicado. Nosotros dijimos que la palabra más importante del sujeto y del predicado se llama núcleo. En este caso es muy fácil saber cuál es el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque solo tiene una palabra. Así que Cristina, el único elemento que está dentro del sujeto va a ser su núcleo, su palabra más importante. ¿Cómo marcamos el núcleo?
lo vamos a subrayar y vamos a poner una N de núcleo. Ustedes van a poner solo la N, que va a significar núcleo. ¿Y cuál va a ser el elemento más importante? Es decir, el núcleo del predicado. Muy bien, es canta, que es la única palabra que está en el predicado. Así que también lo vamos a subrayar y vamos a poner una N de núcleo. Acuérdense que ustedes solo ponen la N. Muy bien, ¿para qué nos sirve este ejemplo? Nos sirve para ver qué clase de palabra va a ser el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. ¿Ustedes se acuerdan qué clase de palabra es Cristina? Es un nombre, muy bien. ¿Y cómo se le llaman en lengua a los nombres? Es un sujeto, muy bien, es un sustantivo propio. Lo que nos importa a nosotros es que es un sustantivo. ¿Por qué nos importa que sea un sustantivo? Porque el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. Acuérdense de esto porque así va a ser mucho más fácil de descubrir. En cambio, ¿qué clase de palabra es canta? Muy bien, viene de cantar, es una acción. ¿Y cómo se llamaban en lengua a las acciones? Se lo llamaban verbos. Entonces, el núcleo del predicado va a ser siempre un verbo. ¿Por qué esto es importante? Porque así va a ser mucho más fácil descubrir cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado. Es más, es tan importante que el núcleo del predicado es un verbo que esto también lo vamos a tener que poner cuando marcamos el núcleo. Es decir, que nosotros no vamos a poner solo una N, que acuérdense que significaba núcleo. Vamos a tener que poner una N y una B corta, que va a significar verbal. Es decir, que quiere decir que esta palabra, este núcleo es un verbo. Entonces, ¿cómo se marca el núcleo del predicado? Se marca con una N de núcleo y una B corta de verbal. ¿Entienden esto? Bueno, vamos a ver si pueden descubrirlo cuando el sujeto y el predicado tienen más de un elemento. Fíjense en esta oración. La selección ganó el partido. Empezamos marcando el sujeto y el predicado. ¿Quién ganó el partido? La selección. Muy bien, si responde a la pregunta ¿quién? Va a ser nuestro sujeto. Lo vamos a marcar con una S de sujeto. ¿Y qué hizo la selección? Ganó el partido. Muy bien, esta es nuestra acción. Así que va a ser nuestro predicado. Lo vamos a marcar con una P de predicado. Y como tiene sujeto y predicado, ¿cómo va a ser nuestra oración? Bimembre. Muy bien, así que ponemos una O de oración y una B de bimembre. Y ahora tenemos que descubrir cuál es el núcleo de nuestro sujeto y cuál es el núcleo de nuestro predicado. ¿Qué dijimos? Que el núcleo del sujeto es siempre un sustantivo. Entonces, fijémonos en este sujeto. La selección. ¿Cuál es el sustantivo? Muy bien, es selección, que además es la palabra más importante de este sujeto. ¿Por qué es la palabra más importante? Porque si ustedes se fijan, la, que es un adjetivo, solo está acompañando a selección. Lo importante acá es que es la selección. Es por eso que es el núcleo, lo más importante del sujeto. Así que le vamos a poner una N de núcleo. Y ahora nos tenemos que fijar cuál es el núcleo del predicado. Dijimos que el núcleo del predicado es siempre un verbo. ¿Cuál es el verbo en ganó el partido? Muy bien, es ganó, que viene de ganar. Entonces, le vamos a poner una N de núcleo y una B corta de verbal, porque este núcleo es un verbo. Entonces, el núcleo del sujeto es el sustantivo y además es la palabra más importante de este sujeto, y el predicado va a ser el verbo. Y además también es la palabra más importante de este predicado. ¿Por qué? Porque lo importante es que ganó. Muy bien. Veamos un último ejemplo a ver si les queda del todo claro. Lo que les voy a decir ahora es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entendimos que el núcleo del sujeto es siempre un sustantivo y que el núcleo del predicado es siempre un verbo, nos va a convenir empezar reconociendo el núcleo verbal, es decir, el núcleo del predicado, el verbo. ¿Por qué? Porque una vez que
marcamos primero el verbo, va a ser mucho más fácil descubrir cuál es el sujeto. Si bien ahora les parece un poco fácil descubrir el sujeto haciendo la pregunta ¿quién?, a medida que las oraciones se complejizan, es mucho más fácil si uno tiene en claro primero el núcleo verbal. Así que vamos a empezar a ponerlo en práctica. ¿Cuál es el núcleo verbal de esta oración? ¿Cuál es el verbo? Mi vecina riega las plantas. Muy bien, es riega del verbo regar, así que lo voy a marcar y le voy a poner una N y una B corta de núcleo verbal. Y ahora, una vez que marqué el verbo de la oración, al verbo le pregunto por el sujeto. ¿Cómo le pregunto? Haciéndole al verbo la pregunta ¿quién? ¿Quién riega? Mi vecina. Muy bien. ¿Se dan cuenta que ahora es mucho más fácil descubrir cuál es el sujeto? Entonces, cuando yo sé el verbo, le pregunto al verbo por el sujeto con la pregunta ¿quién? Y la respuesta va a ser el sujeto. Es mi vecina. Y ahora todo lo que no es sujeto lo voy a marcar como predicado. Muy bien, le pongo una P de predicado. Lo único que me falta marcar ahora es el núcleo del sujeto. En mi vecina, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es la palabra más importante? Muy bien, es vecina, que además es el sustantivo. ¿Por qué es la palabra más importante? Porque mi solo acompaña a vecina. Lo importante acá es que la vecina riega las plantas. Le voy a poner una N de núcleo. Y ahora, como en esta oración tengo sujeto y tengo predicado, lo voy a poner entre corchetes y voy a poner una O de oración y una B larga de bimembre. Bueno, muy bien. Repasemos lo que vimos en este video para dejarlo del todo claro. Nosotros dijimos que las oraciones bimembres tenían sujeto y predicado. Y en este video vimos que el núcleo del sujeto, es decir, la palabra más importante adentro del sujeto, va a ser siempre un sustantivo. Y la palabra más importante del predicado va a ser siempre un verbo. Tanto al núcleo del sujeto como del predicado los tengo que marcar con una N de núcleos. Pero al núcleo del predicado, como es un verbo, además le tengo que poner una B corta de núcleo verbal. Dijimos también que es mucho más fácil si ustedes empiezan marcando el núcleo verbal, el verbo de la oración, porque después le puedo preguntar al verbo por el sujeto. Bueno, espero que hayan entendido este tema de núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Y vean los otros videos si quieren saber más sobre el análisis sintáctico. Ok, Justin, ahora le queda más claro cuál es el núcleo del sujeto y núcleo predicado. Ya me quedó más. Ahora sí ya sabe, entonces el núcleo de predicado, el núcleo de predicado es un sustantivo propio, común, ¿verdad? Siempre tiene que ser un sustantivo. Y si es el núcleo de predicado, tiene que ser un Verbo. verbo. Muy bien, así es. Ahora sí ya queda más claro este tema. Yo creo que ahora sí. Ah, muy bien. Ahora sí cree usted que va a poder hacer la tarea. Sí, yo hoy misma la voy a hacer. Ah, va. Ajá. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver ¿Qué qué tarea es, Miss? es de hacer. ¿Cuántas oraciones le dejé? 5 oraciones. 5 oraciones. Ajá. Que lleven núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Muy bien. Ajá. Esas son. Ahora sí vamos a ver, entonces ya más claro voy a ponerle lo que vamos a ver ahorita. Miss, una pregunta. No, mire de que ahorita en compu nos dijeron de que nos iba a tocar examen, entonces no sé si, o sea, el otro fin de semana, no sé si con usted. Conmigo sería dentro de 15 entonces. Dentro de 15, Así pero es. va a dejar cuestionario. Sí. Voy a tener que, no me han dado los horarios, entonces si no, lo hago el cuestionario y se los mando por WhatsApp. Ah, perfecto. Sí, está bien, Pero ya no Miss. hiciste el grupo de lenguaje, Londi. De veras, Miss, no lo he hecho, espérame. Ahorita lo voy a hacer. Vale. Porque así no nos perdemos ninguno. Sí, eso sí es cierto. Y Sí. toda la razón.
¿Qué le iba a decir yo? Con estas son las únicas tareas que tenemos, Baseño. Sí. Ah, ok, sí, Tareas que porque hemos- ya estaba preocupado, pero fíjese que yo tengo, bueno, con matemáticas y yo no tengo nada, usted no tiene el número de matemáticas. No, ahí sí le quedó mal. Bueno, voy a prescribir a señor Seida, creo que De- tiene. El icono, el índice. Sí, habría que preguntarle a Miss Zaida. Ujú. Ajá. Ella debe de saber que el profesor o profesora, porque no sé quiénes está impartiendo ese curso. Sí, fíjese que yo con eso sí estoy perdido porque en matemáticas no tengo ni un tema. No sé quiénes está dando ese curso. Sí, Londi. Ay, Miss Paola, usted no me tira que no la puedo agregar al grupo. ¿qué será? Ay, no sé por qué. Perdón, señor, me estaban llamando. Ah, no tenga pena, voy a colocar. Entonces, hoy vamos a ver icono, índice y símbolo, ¿ok? Ponemos eso de título. Sí, por favor. Ok. Índice y el símbolo. ¿Recuerdan lo que dijimos del icono? Dijimos que el icono, como el índice y como el símbolo, representan la relación Miss, eso entre lo el signo escribimos. Sí. Ahorita voy a ponerle pausa para que y el objeto. si pueden ir copiando, está bien. Recordemos que el icono va a ser similar al objeto, el índice no va a ser similar, pero va a guardar relación, mientras que el símbolo va a estar dado por una ley o convención. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos para entender mejor de qué se trata el icono, el índice y el símbolo. Veamos en este ejemplo. Tenemos una nube. Tenemos una nube negra. ¿Qué nos indica la nube negra? Nos indica que va a haber tormenta. Por lo tanto, vamos a decir que en tanto la nube negra indica, es un índice. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos un mapa. Tenemos un mapa. ¿Un mapa qué hace? Un mapa representa la forma de los países y continentes. En tanto respeta la forma y tiene similitud, vamos a decir que el mapa es un icono. Vamos con el otro ejemplo. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una balanza. Ustedes dirán, bueno, es el dibujo de una balanza. En tanto es igual a una balanza, vamos a decir que es un icono, porque es el dibujo y representa su forma y su color. Ahora bien, vamos a decir también que la balanza, por ley o convención, ¿qué es? Es la representación de la justicia. Por lo tanto, justicia se representa con balanza, es decir, que esto es, además de un icono, un símbolo. Bien, vamos con otros ejemplos. Tenemos el caso del símbolo de los Juegos Olímpicos. Lo dije incluso cuando lo nombro. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué digo símbolo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué esto puede ser un símbolo? Tenemos 5 aros que representan a los continentes, pero ¿los representan en su forma? No. ¿Los representan en su color? No. ¿Los representan teniendo una relación con el objeto? No. Es una representación por ley o convención. Es decir, alguien decidió por convención que este sería el juego, el símbolo de los Juegos Olímpicos y que representaría a los continentes. Por lo tanto, esto va a ser
un símbolo. Veamos más abajo. Tenemos un reloj. ¿Qué pasa en el caso del reloj? El reloj. Ustedes dirán, bueno, esto es una foto de un reloj. Por lo tanto, al ser imagen, es claramente un icono. Ahora bien, lo que yo les voy a decir es que el reloj, además, ¿qué hace? Indica la hora. En tanto el reloj indica la hora, vamos a decir que también el reloj es un índice. Y veamos nuestro último ejemplo. Tenemos una imagen en la que tenemos humo. ¿Qué pasa en el caso del humo? El humo nos está avisando, ¿qué cosa? Que hay fuego. Por lo tanto, en tanto que el humo nos remite a fuego, nos llama la atención y nos remite a otra cosa, vamos a decir que estamos frente a un índice. ¿Por qué? Porque el humo indica fuego. Entonces, vimos 6 ejemplos en total para comprender nuevamente la idea de icono, índice y símbolo. El icono es similar al objeto, el índice guarda relación y nos llama la atención, nos lleva hacia algún lugar, y el símbolo está dado por ley o convención. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas. Ok, ¿les quedó claro entonces qué es símbolo, icono, índice y símbolo? Más o menos. Sí. Más o menos. Sí. Señor, ¿lo puede adelantar donde estaba, donde dice similar objeto? Ajá, ahí. Aquí, ahí. Ajá, para copiar eso. Está bien, ahí se lo dejo. Miss, si el video no lo puede pasar por WhatsApp Sí, claro, 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 no se preocupe. para que podamos estudiar. Sí, no hay problema. Gracias. Ay, ahorita se lo voy a pasar. ¿O se los puedo pasar por chat aquí? Ok. No, Miss, Ma, la verdad que prefiere- no me queda. Mejor Va. por WhatsApp. Espérame, pues ahorita se lo voy a mandar. Ahí me dicen cuando quite eso entonces. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Entonces, miren, pues. Vamos a colocarlo ahí para que acaban de ver que es la diferencia de icono, índice y símbolo. Acá vamos. Tenemos una nube. Tenemos una nube negra. ¿Qué nos indica la nube negra? Nos indica que va a haber tormenta. Por lo tanto, vamos a decir que en tanto la nube negra indica, es un índice. Eso podrían copiarlo, por favor. Ok. Es importante para que les quede claro. Es un índice porque no estamos seguros que eso vaya a suceder, porque puede a veces uno mira el cielo así, y a veces de verdad va a llover y a veces en otras ocasiones no sucede. Ayer sí llovió. Ayer sí. Pero a veces uno dice, ay, va a llover y después no sucede, ¿verdad? Estuve viendo allá entonces en la capital. Sí. Sí, acá sí estuvo lloviendo. Aquí sí no ha llovido nada, No calor. sé estaba si me haciendo. mojé Calor. todo ayer por ir a pagar el colegio. Ah, ¿en ya, serio? ya regresó Londi entonces. Sí, Miss. Ay, qué bueno. Va, Yo, ahora vamos. ¿Usted todavía no? va a costar un montón que regrese otra vez. Bueno, ¿En dónde estás, pues? En El Salvador.
Ahí te acordás de traer un recuerdito de allá. Vaya. Sí, es que yo ando en diferentes partes. Ah, bueno, me parece, mira, hasta allá va mi clase, hasta El Salvador. Hasta El Salvador, aquí hay unos de mis amigos que están viendo. Ah, bueno, perfecto. Va, continuemos. Vamos a ver entonces el siguiente. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos un mapa. Tenemos un mapa. ¿Un mapa qué hace? Un mapa representa la forma de los países y continentes. En tanto respeta la forma y tiene similitud, vamos a decir que el mapa es un icono. Vamos con el otro ejemplo. También esos jóvenes, por favor. Sí. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una balanza. Ustedes dirán, bueno, es el dibujo de una balanza. En tanto es igual a una balanza, vamos a decir que es un icono, porque es el dibujo y representa su forma y su color. Ahora bien, vamos a decir también que la balanza, por ley o convención, ¿qué es? Es la representación de la justicia. Por lo tanto, justicia se representa con balanza, es decir, que esto es, además de un icono, un símbolo. Bien, vamos con otros ejemplos. Tenemos el caso... Bueno, voy a regresar y ahí dice que ahí está para que sepan que ese es un símbolo. Perdón, señor. Va para que copien eso y para que se quede donde es un símbolo. Ah, ok. Ujú. Miss, pero es el mismo video que mandó ahorita por WhatsApp que hay que copiar. Sí, ahí se lo mandé para que pueda tener esa referencia. Ah, entonces lo voy a copiar más al rato porque mi nena no me deja. Vaya, no se preocupe, ahí está la información. ¿Cuál va a ser la tarea, chicos? La tarea es 3 índices, 3 iconos y 3 símbolos. Llevan imágenes, ¿oyeron? Perdón, señor. La tarea es 3 índices, 3 iconos y 3 símbolos. ¿Me puedes escribir por WhatsApp? Va. Ahorita se ve. Todas tienen que llevar imágenes. Sí, todas llevan imágenes. Ahí estamos. Ya se lo escribí ahí en el WhatsApp. Eso hay que poner, solamente hay que poner las imágenes y a la par poner lo que sí es índice, icono y eso. Así es. Ujú. Ok. Ahí estamos. Bueno, si en caso me dicen que ya te toca los exámenes, yo estaré informándoles a ustedes. Ok. Oh. ¿Tienen alguna otra duda? Pues muchas, señor, con los exámenes. Sí, yo ya me van a decir cuándo, entonces yo ya les diré a ustedes. No me han dado los horarios. Yo sí, Ya. pero fíjate que con el señor, con usted, Miss, va que con usted no es tan difícil. No. De eso no te preocupes. No, Ay, usualmente siempre le doy el cuestionario y así es como nos pasamos. Ay, qué bueno, sí, porque yo estoy perdido. Bueno, con usted no tanto, porque con usted sí llevo casi todo el día. Todas las tareas son las que tengo atrasadas también. Sí, solo de los cursos que no sabe, ¿verdad?
¿Y a mí Ajá. dónde me dejas? Que yo soy más crudo que tú. Ay, sí. Yo sé, pero ánimo chicos, tal vez traten de comunicarse con los maestros. Esperemos que ellos también puedan atenderlos a ustedes en su momento. Sí, te tengo que hablar con la de matemáticas, aprendimiento y contabilidad. Bueno, ojalá sí se pueda. Ujú. ¿Ok? Pero lo de contabilidad ya está ahí en plataforma, yo sí, igual lo de emprendimiento, solo de hacerlo. Sí, lo que necesito son unas guías de ellos también. ¿Ya hiciste tu proyecto de vida? Hay que hacer un proyecto de vida. Sí, en emprendimiento, yo no lo he hecho aún. Ay, por Dios santo. Hoy te lo voy a anotar de una vez. Bueno, pues jóvenes, ahí estamos por hoy. Gracias, Miss. Gracias, Les deseo señor. un feliz fin de semana, lo que queda el domingo, ¿vieron? Vaya, Ajá. está bien, Miss. Ok. Gracias igualmente. Adiós chicos, bendito día. Adiós, señor, tardes. igualmente. Adiós.